Muy bien, continuamos esta segunda parte. Dice en 1 Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada por la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él quitó la muerte, sacó a luz la vida eterna, la inmortalidad por el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, cuando alguien acepta este mensaje de recibir a Cristo, en ese momento para él ya no habrá muerte. Nunca, no habrá muerte. Él entrará a la eternidad. Y dice en 2 Corintios 15:55, con estas palabras refiriéndose a ese gran hecho que Cristo cumplió. Y él, una vez que resucitó, le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu aguijón mortal con el que picas a los hombres. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, él manifestó esa victoria al haber resucitado. Y nosotros estaremos siempre con él por creer y por haberlo recibido. Y en el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, él al resucitar quiere estar con nosotros y estuvo con ese amado que le recibió para ir a la eternidad. No temeré en ese trance de la muerte, de dejar el cuerpo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, esta era la confiada creencia del apóstol Pablo y los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Ciertamente viviremos porque Jesús vive y por nuestra unión con Él. La muerte no tiene ningún poder. Por eso es que no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Y es la razón por la que tenemos más que un deseo anhelante. Tenemos una esperanza tan viva como Jesús vive. Cuando un pecador muere, nos lamentamos por él. Cuando un creyente muere, nos lamentamos por nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque nos quedamos sin él. Nosotros somos los que estamos sufriendo. Él ya partió. ¿A dónde? A donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza. Porque las primeras cosas de esta vida ya pasaron, dice en Apocalipsis 21. Entonces, nos lamentamos por nosotros, porque nos quedamos sin nuestro ser querido, porque ellos están con el Señor. Sin embargo, cuando un pecador muere, nos lamentamos por él. ¿A dónde fue? A un lugar sin retorno, de sufrimiento, de soledad, de tinieblas. Y nos lamentamos por él. Por eso el Espíritu Santo nos mueve a amarles como Cristo ama a ellos, porque Cristo dio sus vidas. Lo he dicho de esta manera: amamos a la persona, aunque aborrecemos sus maneras. Sus maneras son la manifestación del pecado, pero esa persona tiene un pagaré a su nombre, el pagaré de la salvación y la vida eterna firmado por Cristo. Y mientras él vive, Cristo lo está buscando. Y cuando nosotros nos lamentamos
por los que no han recibido a Cristo es cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. La indiferencia hacia una persona perdida no habla de que el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. La orden de la resurrección empezará con ellos. Es el señalamiento que estamos viendo aquí. Cuando se habla de la resurrección, es cuando ellos, sus cuerpos, sean levantados del polvo. Ese es el momento. La Biblia la llama también la primera resurrección, porque hay dos resurrecciones. La de los vivos, en la cual estamos enfocando aquí, los que murieron en Cristo, ellos resucitarán. Y esa resurrección es un evento. La segunda resurrección es la de los muertos. Los que fueron al infierno, ellos serán levantados del polvo también y recibirán un cuerpo capaz de soportar el fuego eterno, el fuego que nunca se apaga. Ellos serán resucitados para recibir la condena que merecieron sus obras. Así está escrito. No hay inexistencia después de la muerte. La orden de la resurrección empezará con ellos, por lo tanto, no seremos arrebatados sin ellos. Llegaremos juntos, todos juntos, para iniciar aquella gran fiesta de las bodas del Cordero. No es como las bodas aquí que van llegando uno por uno, ¿verdad? Y unos llegan ya casi cuando se está acabando la ceremonia. Bueno, ahí no, todos llegaremos juntos. Y hay aquí una anécdota acerca de este sentir, acerca de los que no tienen a Cristo. Se cuenta del famoso traductor de la Biblia, Juan N. Darby, que durante unas vacaciones entre las sierras se encontró con un pobre pastorcito de ovejas que estaba enfermo. Averiguando, descubrió que el joven se había enfermado después de buscar un cordero de su rebaño que se había perdido entre la nieve. Le salvó la vida al costo de la suya, porque ahora él estaba muriendo de tuberculosis como resultado de las horas pasadas a la intemperie esa noche. Darby le contó del buen pastor que vino desde el cielo buscando ovejas humanas perdidas, sacrificando su vida por amor a ellas. Le enseñó el versículo primero del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y para ayudarle a recordarlo, le hizo contar las palabras sobre sus dedos. Son 5. El Señor es mi pastor. Y le enseñó a poner énfasis sobre la palabra mi. El Señor es mi, es la cuarta palabra. Tomando el cuarto dedo de la mano, el señor Darby volvió el año siguiente al mismo lugar y fue a visitar la choza donde vivía el pastorcito enfermo. La madre le contó que lo había encontrado muerto una mañana y tenía tomado el cuarto dedo de la mano. Esa palabra, el Señor es mi, es personal. Eso era la señal de que él había establecido su relación personal con Cristo. Y es un ejercicio que nos aconsejan muchos maestros cuando están empezando a instruir un nuevo creyente. Mira, vamos a cambiar las palabras que dice aquí y cada vez que hable de otros tú vas a decir mí, para que te apropies de esto. Bueno, eso que sucedió fue la señal de que él creyó que el Señor era su pastor y que había creído el resto del Salmo 23.
pues no dudaba que el muchacho había aceptado al Señor Jesús como su pastor y salvador. Bueno, de paso, esto es una manera sencilla, pero qué efectiva es. Y también nos muestra el ingenio, hermanos, para guiar a una persona a Cristo. Debemos usar el ingenio. Muchos no quieren trabajar su mente para el servicio de Dios. No quieren desarrollar maneras ingeniosas de hacerle un planteamiento a una persona. Y efectivamente, cuando viene el momento, ellos no saben qué decirle. Ellos no saben cómo hablarle. Ellos pueden ver a un ser querido que está muriendo sin Cristo y no saben qué decirle. O no quieren ir a visitarlo porque no tienen nada que decirle. Bueno, esto es la gran pérdida. Cuando no hemos querido entregar nuestra mente, nuestro corazón a Cristo. Los que duermen en el Señor y los que viven creyendo en Jesús, seremos participantes de un acontecimiento espectacular. Bueno, ahora se enfoca la manera que haya sido nuestra partida. Si fue en el último instante de nuestra vida, si tuvimos una vida para mostrar el testimonio de mi relación personal con Dios, cualquier manera que haya sido, realmente todos, seremos testigos presenciales de un acontecimiento espectacular, el momento del arrebatamiento. Y aquí empieza lo espectacular, porque dice en 1 Tesalonicenses versículos 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, el Señor mismo, el que ahora vemos por fe, al que le pedimos por fe, al que le servimos por fe, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, nosotros, Dios nos va a mostrar que Él se va a asegurar que no le falte ni uno de los que creyeron en Él. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva aceptaron ser vestidos por las pieles de aquellos animales? La Biblia relata solamente eso, pero ahí estaba el mensaje de Dios. Ellos aceptaron ser vestidos y las pieles eran el cordero que fue inmolado, y ellos creyeron en Cristo que vendría. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, eternamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, había dicho Pablo en el versículo anterior. Pablo hizo hincapié en que la resurrección será una orden con autoridad. Viene de Jesús y no de nadie más. Él personalmente, el Señor mismo. En ningún lugar el apóstol habla más confiada y positivamente de su inspiración divina. Dios inspiró estas palabras en él. Y debemos estar preparados y con la expectativa incesante para recibir este maravilloso y crucial encuentro con esta verdad de la esperanza que hay en nosotros, los que creemos en Cristo. Esto quita el velo de nuestra vida, de nuestra fe y nuestra esperanza. Es como si el cristiano limpiara sus ojos para estar expectante a la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
Cuando Jesús regrese, lo hará personalmente. El Señor mismo descenderá y vendrá con voz de mando, con voz de autoridad, y habrá algún tipo de señal muy audible que anuncie este increíble evento. Puede ser que las tres descripciones, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, se refieran a tres sonidos distintos. El rapto no será silencioso ni secreto, aunque la mayoría de las personas tal vez no entiendan el sonido ni su significado. No entenderán qué pasó. Solamente verán a su alrededor que ya no estamos así y no tendrán explicación porque ellos no están al tanto de este aviso. En Mateo 24:27, refiriéndose a esto, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de aquello que es un espectáculo maravilloso. El mundo entero puede escuchar ese sonido celestial, pero no tener idea de lo que significa. Pablo quiere decir también: cuando Jesús venga, vendrá en compañía de ángeles prominentes, es decir, la voz del arcángel. He entendido que hay solo un arcángel, el arcángel Miguel, y es el que posiblemente estará también hablando a los creyentes. Con trompeta de Dios. Los creyentes se reúnen con trompeta de Dios. La trompeta de Dios es para unir a los creyentes. La palabra de Dios es como una trompeta que nos despierta para vivir el día de Dios. Todos los días Él está llamando nuestras vidas con la trompeta de la palabra. En el Antiguo Testamento las trompetas daban la alarma de guerra y provocaban pánico en el enemigo. Las trompetas de Dios eran para reunir al pueblo alrededor del comandante del ejército y también eran escuchados por los enemigos. En el sentido de las 7 trompetas descritas en Levítico 23-24. América, ¿quieres leernos Levítico 23-24? Y Dora, ¿puedes leernos? No. Números 10-29. Levítico 23-24. Vamos a poner atención de cómo ¿qué número? es Levítico 23, versículo 24. Cómo Dios usaba la trompeta. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Bueno, ese era un día de reposo. Estaba llamando al pueblo a venir, a reposar en la comunión y en el compañerismo con Dios. Eso era lo que significaba el día de reposo. También Números 10, 2 y 9. 10, 2 y 9. Hace 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Verdad? Bueno. Sí, el 9, perdón. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Bien. Estas trompetas eran usadas, aquí habla de 2 trompetas
hechas de plata. Era para salir a la guerra y para que los enemigos oyeran que el pueblo de Dios estaba listo para enfrentarlos. Entonces, esto nos da una idea cuando dice el Señor mismo, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. La trompeta de Dios es para reunir al pueblo de Dios. Era con el sonido de la trompeta que las solemnes asambleas bajo la ley eran convocadas, y a semejante convocación del rapto será llamado el pueblo de Dios. Bueno, así como llamaban a todo el pueblo mediante el sonido de una trompeta, así Dios estará mostrando el sonido para todos el momento en que partiremos. En Primera de Corintios dice, en Primera de Corintios 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, hablando Pablo a los corintios, no todos dormiremos, ya lo vimos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La final trompeta de Dios para los creyentes será tocada en ese momento de ser llevados al cielo. Y Dios la va a usar como estuvo dándoles indicaciones a su pueblo, que usaran la trompeta para convocar al pueblo, o para salir a la guerra, o para enfrentar a los enemigos. También habrá trompeta de ángeles. Esto es otro tipo, no es la trompeta de Dios. También habrá trompeta de ángeles que serán usadas para dar la orden para que los juicios de Dios caigan del cielo sobre los impíos. Bueno, esos ángeles van a usar 7 trompetas en el tiempo de la gran tribulación. En esos 7 años, cada trompeta será un juicio que estará viniendo uno tras otro. Juicios de una manera de castigo. Y recordemos que son los que se quedaron, los que no habían recibido el sello del Espíritu Santo en su corazón. Y Américo, vamos a leer por favor Apocalipsis 8, 6 al 13. Y pongamos atención, porque esto es lo que pasará con, bueno, son 21 juicios, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Aquí habla de 7, las trompetas que tocarán los ángeles para que se inicie cada uno de estos juicios anunciados con trompeta. Adelante, Apocalipsis 8, 6 al 13. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivos que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna,
y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubo luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bueno, aquí en este pasaje se mencionan 4. Más adelante mencionan las 3, pero que faltan. Y esto nos da una idea. ¿Cómo será esta tierra? Va a ser una convulsión tremenda. En primera, bueno, hablando de la trompeta de Dios, es para reunir al pueblo. Las trompetas de los ángeles son para juicio. En 1 de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es la base para la doctrina del rapto del Nuevo Testamento, el arrebatamiento de los creyentes para estar con Jesús. El verbo arrebatar usado aquí en el original griego significa agarrar o llevar con fuerza. Existe a menudo sobre este evento relatado en la Biblia una noción de un descenso repentino y generalmente por una fuerza que no puede ser resistida. Descenderá esa fuerza para tomarnos. La palabra rapto no está en el texto griego antiguo, pero viene del latín vulgata, que traduce la frase arrebatados como rapturus, del cual sacamos la palabra rapto. La palabra rapto viene del latín, y este latín está traduciendo el griego. La afirmación de Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo es tanto dramática como fantástica. Él habla de cristianos elevándose en el aire, arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. No creeríamos esto a menos que la Biblia nos dijera que es así. De la misma forma que no creeríamos que Dios se convirtió en bebé, hizo milagros, murió en una cruz y vive en nosotros, en nuestros corazones. Cuando Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, significa que él mismo compartía esta expectativa. Él estaba incluyéndose, luego nosotros, los que hayamos quedado. Aunque los huesos sean dispersados a los 4 vientos del cielo, aún así, al llamado del Señor, se reunirán otra vez hueso con hueso. No dudamos que Dios convertirá el polvo de los preciados hijos e hijas, igual como lo hizo en el primer hombre creado a su imagen y semejanza. Y dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es la plenitud de un ser humano, un ser viviente. Y finalmente dice en 1 de Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La motivación del apóstol Pablo es, alentaos los unos a los otros. Pablo no les dijo que recibieran aliento de parte de él, sino que lo dieran en la forma en que Dios trabaja
es que siempre recibimos aliento cuando lo damos. Nosotros debemos alentar unos a otros. Pablo no busca consolar o alentar a sus lectores, sino más bien los invita activamente a consolarse o alentarse unos a otros. Pone sobre ellos el continuo deber de hacerlo, tanto en la conversación privada como en servicios públicos, como lo estoy compartiendo con ustedes. Ustedes pueden hablar en público o pueden, en el compañerismo cristiano se practica mucho esto. Este fondo de alentarnos en la palabra, en los planes de Dios, en la perspectiva, en las victorias, en los frutos, en los gozos, todo eso, incluyendo esto, comprende lo que es la comunión entre los creyentes, el compañerismo entre los creyentes, en sus pláticas privadas, hablando de las cosas maravillosas que Cristo ha hecho en ellos y de la expectativa que tenemos. Esta es una gran expectativa. Podemos alentar a un hermano que está enfermo, que está debilitado, que está sufriendo problemas, alentarlo en que el Señor viene pronto. Con estas palabras, la verdad del regreso de Jesús por su pueblo y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe ser una fuente de aliento para los que creen y esperan en Cristo. Bueno, aquí terminamos este tema. Tenemos muchas cosas para reflexionar, para hacer vivas. Muy bien, Dios los bendiga.